Bienvenidas y bienvenidos a La Dama de Avalon, la novela de Marion Zimmer Bradley que es precuela de la saga de las nieblas de Avalon. Que la disfrutes. El invierno pasó sin sobresaltos. Los primeros fríos devolvieron a los asaltantes a sus guaridas en el este y sus víctimas curaron sus heridas y se dispusieron a reconstruir sus hogares. Llegaron noticias de que los hijos de Vortigern habían acorralado a Hengest en la isla de Thanatos. El mundo esperaba pacientemente la primavera y en Avalon todos aguardaban el nacimiento del niño de la dama. Tras el asalto, Vivian había insistido en que la iniciaran, pero no se sorprendió cuando su madre se negó de nuevo. Como Ana había dicho, debería haber sido castigada por obrar por su cuenta. Lo único que la salvaba era el éxito de su actuación, pues el fracaso habría conllevado su propio castigo. Sin embargo, ni la suma sacerdotisa osaría reprobar lo que el grial había consentido, aunque tampoco iba a recompensar la presunción de su hija. Así pues, esta vez Vivian no se quejó. Tanto ella como su madre sabían que podía irse cuando quisiera. Cuando la criatura naciera, tomarían una decisión, pues si era una niña que pudiera reemplazarla, la situación cambiaría. Así que tanto Vivian como Ana esperaban con ansia la primavera. Pasó la fiesta de Briga y las flores empezaron a caer de los manzanos. A medida que se acercaba el equinoccio de primavera, los prados de un verde resplandeciente tras las inundaciones invernales empezaron a adornarse con dientes de león, pequeñas orquídeas violetas y las primeras estrellitas blancas de perifolio. En los pantanos se veía algún capullo de ranúnculo acuático y desperdigados como pepitas las florecidas doradas de la caléndula. En las orillas el ácoro bastardo empezaba a mostrar sus colores y los primeros no me olvides descansaban sobre la hierba como pedacitos de cielo caído. El clima era muy variable. A un día tormentoso le sucedía otro que conservaba aún el frío del invierno, y al siguiente llegaba la promesa sonriente del verano. Segura en el vientre de su madre, la criatura que Ana llevaba dentro seguía desarrollándose. Ana se levantó del banco con la ayuda de su vara y siguió subiendo. Hasta ese momento no se le había ocurrido considerar que su estado no era el idóneo para realizar aquella ascensión. Por ese motivo, el banco que había ordenado poner entre la orilla del lago y el salón de reuniones se agradecía de verdad. La vara no era para sostenerse, sino para mantener el equilibrio en caso de que pisara por descuido alguna piedra. Miró el abultamiento de su barriga con una mezcla de exasperación y orgullo. Debía de parecer un caballo tirando de un carro. El embarazo que en una mujer más alta habría parecido majestuoso, en ella quedaba grotesco. Taliesin era delgado pero alto, y ella sospechaba que su hijo se le parecería. Se recordó a sí misma que había dado a luz a sus dos primeras hijas sin demasiada dificultad, y habían sido altas y rubias. El nacimiento de Vivian no supuso ninguna complicación, pues era pequeña. Pero entonces no tenía 40 años, pensó con amargura. A los 16 había subido al Tor sin pararse a jadear hasta el mismo día del parto. Pero ahora, a pesar de que la euforia del embarazo le había permitido pasar los primeros meses de buen humor, su cuerpo ya no tenía la resistencia de la juventud. Este debería ser mi último hijo. Algún sentido más sutil que el oído la hizo detenerse. Miró hacia arriba y vio que su hija la miraba. Como de costumbre, la visión de Vivian le producía dolor y orgullo al mismo tiempo. Los duros rasgos de la muchacha no expresaban ninguna emoción, pero Ana sentía la mezcla de envidia y burla que Vivian había mostrado desde que había tenido conocimiento del nuevo niño. Sin embargo, a medida que el vientre de su madre crecía, la envidia había ido disminuyendo. Ahora comienza a entender. Debo hacerle ver que el trabajo de sacerdotisa, especialmente el de dama de Avalon, proporciona tanto dolor como alegría. Tengo que hacérselo ver como sea. Con los pensamientos puestos en su hija, Ana se distrajo y resbaló en el barro. Ni la vara fue suficiente para sostenerla.
Intentó girarse para caer de lado, pero el brazo no pudo aguantar el peso y ya nada pudo impedir que su enorme vientre entrara en contacto con el suelo. Se quedó sin aire y durante un momento perdió el sentido. Cuando recuperó la visión, Vivian se encontraba de rodillas a su lado. ¿Estás bien? Ana se mordió el labio cuando uno de los pequeños temblores que la habían acometido a intervalos durante la última semana le provocó la contracción de los músculos del abdomen. Esta vez, sin embargo, sintió un dolor más profundo, más carnal, en el útero. Expulsó aire en un largo suspiro. Lo estaré, susurró. Ayúdame a levantarme. Ana se mordió el labio cuando uno de los pequeños temblores que la habían acometido a intervalos durante la última semana le provocó la contracción de los músculos del abdomen. Esta vez, sin embargo, sintió un dolor más profundo, más carnal, en el útero. Expulsó aire en un largo suspiro. Lo estaré, susurró. Ayúdame a levantarme. Cuando estuvo de pie sintió un reguero cálido que le corría por las piernas. Miró hacia abajo y vio que el agua de su útero había formado un charquito en el suelo. Pero, ¿qué te ocurre? Gritó Vivian. ¿Estás sangrando? ¡Ah! En ese momento relacionó lo que estaba viendo con la educación como comadrona que todas las novicias recibían. Miró a su madre, estaba cada vez más pálida y tragó saliva. Ana sonrió al ver la confusión de la muchacha. Así es, ya ha empezado. Vivian contemplaba fascinada cómo el vientre de su madre se contraía. Ana dejó de dar vueltas y se agarró al borde de la mesa aspirando aire. No podía soportar el contacto de la ropa contra la piel y habían alimentado las hogueras de su cabaña para mantenerla caliente. Vivian observó que estaba sudando a pesar de que llevaba una túnica ligera, pero Julia, la comadrona más experimentada, y la vieja Ellen estaban tan tranquilas charlando junto al fuego. En las horas que precedieron al alumbramiento, Vivian pensó más de una vez en la inverosímil manera en que los humanos tenían que llegar al mundo. Resultaban más creíbles los cuentos romanos, en los que los niños nacían de huevos de cisne y cosas por el estilo. De niña había visto en la granja de Nathan cómo parían los animales, pero de eso hacía mucho tiempo, y aunque recordaba haber visto resbalar a los cachorritos desde el útero, húmedos y retorcidos, nunca había seguido el proceso tan de cerca como en ese momento, cuando podía ver la tensión de los músculos bajo la piel desnuda de su madre. Ana suspiró y se irguió arqueando la espalda. ¿Quieres que te dé un masaje? Le preguntó Julia. Ana asintió y se aferró a la mesa. ¿Cómo puedes seguir andando? Debes de estar agotada. ¿No prefieres tumbarte? Le preguntó Vivian señalando hacia el jergón, una sábana limpia sobre paja fresca. No, 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 respondió Ana y apretó los dientes al tiempo que le hacía una señal a Julia para que parara hasta que pasara la contracción. A mí me va mejor permanecer de pie, así el peso de la niña le ayuda a caer. ¿Estás muy segura de que es una niña?, dijo Vivian. ¿Y qué pasará si llevas a un niño? A lo mejor es el defensor de Britania el que se esfuerza por venir al mundo. En estos momentos, pudo decir la parturienta, me conformo con lo que sea. Julia hizo un gesto de alerta y Vivian parpadeó. Esa contracción era más fuerte, y cuando terminó había sudor en la frente de Ana. Tal vez tengas razón, creo que voy a descansar un rato. Se apartó de la mesa y Vivian la ayudó a tumbarse. Estaba claro que en esa posición las contracciones le resultarían más dolorosas, pero tal y como le dolían las piernas, el descanso valía la pena. En todos los partos llega un momento en el que te gustaría olvidarte de todo. Ana cerró los ojos y respiró pausadamente mientras duraba la siguiente contracción. Las primerizas llaman a sus madres, incluso las sacerdotisas. Lo he oído muchas veces. Yo también lo hice la primera vez. Vivian se le acercó y cuando Ana sintió la siguiente contracción, tomó la mano de su hija. A juzgar por la fuerza del apretón,
Vivian se imaginó el esfuerzo que debía de estar haciendo su madre para no gritar. ¿Ya has llegado a ese punto? Ana asintió. Vivian la miró y se mordió también ella el labio cuando los dedos de su madre se clavaron de nuevo en su mano. Por esto mismo pasó cuando me trajo a mí al mundo. Era un pensamiento tranquilizador. En los últimos 5 años se había enfrentado sin contemplaciones a su madre, pero ahora Ana estaba en manos de la diosa, indefensa ante su poder. Lo último que Vivian imaginaba es que su madre le permitiera presenciar ese momento suyo de vulnerabilidad. La contracción pasó y Ana se quedó jadeando. Transcurrieron unos minutos sin que llegara otra. Eran como las lluvias que iban y venían con las nubes de una tormenta. Vivian se aclaró la garganta. ¿Por qué me quieres aquí? Asistir al nacimiento de un niño forma parte de tu educación. De tu hijo, precisamente, podría haber tenido esta experiencia asistiendo a una mujer de los pantanos. Ana sacudió la cabeza. Ellas sueltan a sus hijos como gatitos. Yo también lo hice así las primeras veces. Dicen que los últimos hijos llegan más rápido, pero creo que a mi útero se le ha olvidado cómo se hace. Suspiró. Quería que vieras que hay cosas que ni siquiera la dama de Avalon puede controlar. Pero si no piensas ordenarme como sacerdotisa, ¿qué habría de importarme? El dolor afilaba el tono de voz de la muchacha. ¿Crees que yo no querría verte ya convertida en sacerdotisa? Sí, supongo que lo crees. El motivo. En ese momento se detuvo sacudiendo la cabeza. Las obligaciones de una madre y una sacerdotisa son a veces difíciles de conciliar. Esta criatura podría ser un niño o una niña sin talento ninguno. Como suma sacerdotisa, es obligación mía preparar a una sucesora. Y yo no puedo arriesgarme hasta saber. Otra contracción le arrancó el aliento. Y como madre, pensó Vivian, que no se atrevía a pronunciar las palabras. Ayúdame a levantarme, dijo Ana con voz ronca. Tardará más si sigo tumbada. Se apoyó en el brazo de la muchacha y luego se aferró a su hombro. Vivian tenía el tamaño y la complexión exacta para sostenerla. Ana se había mostrado siempre tan fría y distante con su hija que ésta nunca había reparado en lo parecidas que eran en realidad. Háblame, dijo Ana mientras paseaban de un lado a otro de la estancia, deteniéndose cuando llegaba una contracción. Háblame de. Háblame de Mona y de la granja. Vivian la miró con sorpresa. Su madre nunca se había interesado por su infancia. A veces se preguntaba si recordaría el nombre de Nathan, pero la mujer que descansaba en su brazo, ladeando, jadeando, no era la madre que había odiado, y la pena abrió su corazón y su recuerdo. Habló de la verde isla azotada por el viento, con hileras de árboles en la orilla y cuyo extremo más lejano afrontaba el mar embravecido. Le habló de las piedras desperdigadas que habían sido una vez un templo druídico y de los ritos que los descendientes de las familias que habían sobrevivido a la masacre de Paulino seguían practicando allí. También le habló de la granja de Neiden y de la ternera que había visto nacer. Supongo que ahora ya será una vaca vieja que habrá tenido un montón de terneritos. Al parecer llevabas una vida saludable y feliz. Confiaba en que fuera así cuando dejé que Nathan te llevara. Una vez que pasó el dolor, se irguió y volvió a caminar, aunque más lentamente. ¿Darás al niño en adopción? Le preguntó Vivian. Es lo que debería hacer, aunque esté claramente destinada a ser sacerdotisa, añadió Ana rápidamente. Pero me pregunto si hoy en día hay algún lugar en el que pueda crecer segura. ¿Por qué no habría de quedarse? Cuando llegué aquí todas me decían que era demasiado mayor para empezar mi aprendizaje. Creo, dijo Ana, que me voy a tumbar otra vez. Un hilo de sangre le corría por la pierna. Julia llegó, la examinó y dijo que el útero se había abierto ya 4 dedos, lo que ellas estimaban como un buen progreso. Vivian, no obstante, seguía sin verlo claro.
Es mejor que el niño tenga algo de experiencia del mundo exterior. Anara se crió aquí y creo que eso la hizo más débil en ciertos aspectos, le explicó Ana mirando hacia abajo y tensando los músculos de la mandíbula con el nuevo espasmo de dolor. ¿Qué le pasó? Susurró Vivian, acercándose más. ¿Por qué murió mi hermana? Durante un momento pensó que su madre no iba a responder. Entonces vio que de sus ojos cerrados se escapaba una lágrima. Era muy bonita mi Anara, no como nosotras, susurró Ana. Tenía el pelo rubio como un campo de trigo al sol y se esforzaba por ser agradable. Desde luego no como nosotras, pensó Vivian con un humor agrio, pero permaneció callada. Me dijo que estaba lista para la prueba y yo quise creerle. Deseaba que fuera así y la dejé ir. Rezo cada día, Vivian, y le apretó el brazo, para que nunca tengas que abrazar el cadáver de tu hija. ¿Por eso has retrasado mi iniciación? Le preguntó Vivian sorprendida. ¿Porque tenías miedo? Puedo juzgar a las demás, pero no a ti. Ana sollozó un poco más cuando llegó la siguiente punzada y después volvió a tranquilizarse. Pensaba que Anara estaba preparada. Señora, debéis relajaros. Julia se inclinó sobre ella mirando a Vivian. Dejad que la muchacha se vaya. Yo me quedaré con vos. No, 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 murmuró Ana. Vivian debe estar presente. Julia frunció el entrecejo, pero no dijo nada, y volvió a masajearle el vientre tenso. En el silencio que siguió, Vivian oyó un acorde musical y reparó de pronto en que llevaba un buen rato escuchándolo. A ningún hombre se le permitía entrar en la cámara de parto. Seguro que Taliesin estaba sentado fuera. Ojalá estuviera aquí, pensó Vivian enfadada. Todos los hombres deberían ver por lo que ha de pasar una mujer para darles un hijo. Ahora las contracciones eran rápidas. Daba la impresión de que Ana no tenía tiempo para tomar aire antes de que su cuerpo volviera a contraerse de nuevo. Ellen le sostenía una mano y Vivian la otra, mientras Julia volvía a examinarle la entrepierna. Tardará mucho, susurró la muchacha cuando la comadrona se lamentó. Julia se encogió de hombros. Tal y como van las cosas, no. Este es el momento en que el cuerpo termina de abrir el útero y se prepara para expulsar al niño. Tranquila, señora, le dijo a Ana friccionándole de nuevo el vientre con sus ágiles dedos. Oh, diosa, musitó Ana. Diosa, por favor. Eso pensó Viviana. Era intolerable y se inclinó hacia adelante murmurando palabras de ánimo que ni siquiera conocía. Los ojos de su madre, dilatados por el dolor, se fijaron en los suyos y de repente parecieron cambiar. Por un momento la vio joven, con su larga melena sudada y enmarañada en una masa de rizos. Isarma, susurró, ayúdame a mí y al niño. Y como un eco llegaron las palabras. Que el fruto de nuestras vidas quede ligado a ti, oh madre, oh mujer eterna que sostienes la vida en el interior de todas tus hijas. La joven miró el pálido rostro de su madre y supo que ella también las había oído. En ese instante ya no eran madre e hija, sino dos mujeres juntas, almas hermanas, ligadas la una a la otra y a la gran madre, vida tras vida, desde el tiempo en que los sabios aparecieron por el mar. Y con ese recuerdo llegó otro saber, aprendido en otra vida, en un templo cuya sabiduría en torno al nacimiento era más profunda que ninguna de las que había aprendido en Avalon. Con la mano libre, Vivian dibujó el sello de la diosa en el vientre de su madre. Ana se recostó con un profundo suspiro y la joven, recuperando su ser con una brusquedad aturdidora, sintió un momento de miedo. Entonces su madre volvió a abrir los ojos, que brillaban con fuerza renovada. ¡Levántame! Dejó escapar en un silbido. ¡Es la hora! Julia comenzó a dar órdenes. Ayudaron a Ana a colocarse en cuclillas al borde de la cama, mientras Ellen y Vivian se arrodillaban sobre la paja para sostenerla.
Julia extendió una sábana limpia debajo y esperó mientras Ana gemía y daba a luz. Empujaba con todas sus fuerzas. Sostenerla era como intentar contener a una fuerza de la naturaleza. Julia la apremiaba, le decía que ya podía ver la cabeza del bebé. Otro apretón, uno más, y saldría afuera. Vivian, mientras tanto, sentía los temblores que recorrían el cuerpo de su madre. Se descubrió rogando a la diosa con fervor. Ana tomó aire y sintió que el calor le explotaba dentro como si hubiera aspirado fuego. La luz resplandecía por todas sus extremidades. Una fuerza demasiado potente para ser contenida en una estructura humana. Por un momento era la gran madre que daba a luz al mundo. Cuando exhaló, el poder salió de ella con la fuerza del rayo, y a través de su cuerpo de mujer empujó con toda su fuerza. Julia gritó que la cabeza salía y Ana volvió a empujar con un grito que debió de oírse en Inis Vitrin, y algo húmedo, rojo y retorcido resbaló y cayó en las manos de la comadrona. Una niña. En el repentino silencio que siguió, todas miraron la nueva vida que acababa de venir al mundo. Entonces la niña volvió la cabeza y el silencio quedó roto por un llanto débil parecido a un maullido. Mira, qué niña más bonita, murmuró Julia enjugándole la carita con un paño suave y sujetándola para limpiar el cordón de sangre. Ellen, sujeta a la dama mientras Vivian me ayuda. A Vivian le habían explicado lo que había que hacer, pero le temblaban las manos cuando ató el cordón con un hilo fuerte y lo cortó por la parte blanda. Bien, sosténla un momento. Vivian casi no se atrevía a respirar cuando la comadrona le puso a la niña en brazos. Bajo las manchas de sangre, la bebé tenía la piel rosada y los mechones de pelo que empezaban a secarse parecían rubios. No era una niña de las hadas, sino de la gente dorada, de la raza de los reyes. Ellen preguntó cómo llamarían a la niña. Igraine, murmuró Ana. Su nombre es Igraine. Como en respuesta la niña abrió los ojos y a Vivian se le desbocó el corazón, pero cuando miró en aquellos ojos de un azul incierto, le sobrevino una visión. Vio a la bella joven que sería esa niña con un pequeño en sus brazos, pero al momento siguiente, ese niño lozano, convertido en adulto, cabalgaba hacia la batalla con el brillo del héroe en los ojos y la espada de Avalon ceñida a la cintura. Su nombre es Igraine. Su voz parecía proceder de lejos, y el fruto de su matriz será el defensor de Britania. Taliesin tocaba el arpa junto al hogar del enorme salón de reuniones. Aquella primavera había tomado a menudo su instrumento. Las canciones que interpretaba alegraban el corazón de los sacerdotes y de las sacerdotisas. Decían que el bardo ponía voz al júbilo que sentían en esa época del año, cuando las aves migratorias volvían a los pantanos de Avalon. Taliesin sonreía, asentía y seguía tocando, y confiaba en que no repararan en que sus ojos no estaban tan alegres. Debía sentirse feliz, aunque no podía reclamarla como tal. Aquella hermosa niña era su hija, y Ana se recuperaba bien. Pero lo hacía lentamente. Aunque no había gritado durante el parto como otras mujeres, él había estado lo suficientemente cerca de la puerta para oír sus gemidos mientras daba a luz. En esa ocasión había tocado el arpa tanto para aislarse de los sonidos como para alegrar a las que había dentro. ¿Cómo hacían los hombres que tenían un hijo al año? ¿Cómo podía un hombre soportar saber que la mujer a la que ama se arriesga a morir para que salga el fruto de la semilla que él ha plantado? Puede que otros hombres no amaran a sus esposas como él amaba a la dama de Avalon, o tal vez fuera porque ellos no llevaban consigo la maldición de las enseñanzas druídicas que a él le permitían compartir la agonía. Le habían sangrado los dedos intentando crear una barrera de música que lo separara del dolor. Y en ese momento le atenazaba una nueva pena.
Sus recuerdos del nacimiento de Vivian eran borrosos. Había estado ocupado con sus tareas cotidianas y el parto había sido fácil. Además, tampoco sabía que la niña era suya, pero fuese quien fuese su padre, Vivian era su hija, y Ana había dado por fin su consentimiento para la iniciación. Ahora comprendía por qué la suma sacerdotisa la había retrasado tanto. También él viviría atemorizado hasta que la muchacha volviera sana y salva del otro lado de las nieblas. Así pues, Taliesin tocaba y tocaba. Su música expresaba la añoranza por las cosas que pasan y que ya nunca vuelven a ser las mismas, y con la música el dolor y el miedo se trocaban en armonía. Mientras paseaba por la orilla del lago, Vivian miró la forma puntiaguda de Thor al otro lado del agua, reuniendo valor para superar la prueba que la convertiría en sacerdotisa de Avalon. Si necesitaba algo para acabar de convencerse de que ya no estaba en el mundo en que había pasado los últimos 5 años, era eso, pues en vez del familiar círculo de piedras, lo que vio en la cumbre fue una torre a medio construir. Estaba dedicada a un dios que se llamaba Micael, le habían dicho, aunque lo llamaban Angelos. Era un señor de la luz que los cristianos habían invocado para que combatiera el poder del dragón de la diosa de la tierra que una vez moró en la colina. Y que lo sigue haciendo en Avalon, pensó frunciendo el entrecejo. Pero cualquiera fueran las intenciones de los constructores, aquella torre fálica parecía menos una amenaza a la tierra que un desafío al cielo, un faro para marcar el flujo de poder. Los cristianos habían heredado muchas creencias antiguas, pero no entendían su verdadero significado. Supuso que debía alegrarse de que, aunque fuera a través de esa forma distorsionada, en el mundo siguieran manteniéndose los misterios. Y ese era el único misterio que vería si no era capaz de regresar a Avalon. Vivian se volvió para mirar la tierra que había tras ella, donde la llanura de agua del Bru serpenteaba por una maraña de pantanos y prados hasta llegar al estuario del Sabrina. Si respiraba profundamente, creía poder oler el distante olor a salitre del mar. Prosiguió su camino y observó el rastro blanco del sendero que, formando 3 grandes curvas, subía por las crestas de las colinas Mendip y al otro lado las alturas menos escarpadas de las Polden. En algún lugar entre esos 2 puntos quedaba Lindinis y la calzada romana. Se le ocurrió que si quisiera era libre de tomar cualquier otra dirección y encontrar una nueva vida, pero eso podía haberlo hecho antes. Ahora quería volver. No llevaba más que una túnica y su pequeña hoz a la cintura, pero la madre la había dejado libre al fin. Vivian se sentó en un tronco y observó a un martín pescador que se zambullía y emergía como el espíritu del cielo. La luz del sol emitía destellos en el agua y se reflejaba en la madera gastada del pequeño bote que le habían dejado, con una pértiga como la que usaban las gentes de los pantanos. El aire seguía conservando la calidez de la tarde, pero empezaba a levantarse una brisa ligera por el oeste que traía el frío aliento del mar. Sonrió y dejó que el sol le relajara los músculos que se le habían tensado por la emoción. Poder elegir entre salir al mundo o volver a Avalon ya era una victoria, pero sabía perfectamente que había tomado una decisión. Llevaba demasiadas noches soñando con esa prueba. Había imaginado cada momento pensando en lo que haría. Sería una pena desperdiciar tantos planes, pero no era eso lo que había determinado su decisión. Ya no le importaba si ella o la pequeña Igraine se convertirían en suma sacerdotisa algún día. Sin embargo, necesitaba demostrarle a su madre que por sus venas corría la auténtica sangre antigua. La euforia que había seguido al parto ya se había mitigado lo suficiente para que Vivian se diera cuenta de que ella y Ana seguirían peleando, pues eran demasiado parecidas, aunque ahora se entendían mejor. Aunque los objetivos de Vivian no habían cambiado con el nacimiento de su hermana, las motivaciones que había detrás sí se habían visto modificadas. Para mantener ese nuevo entendimiento, debía demostrarse a sí misma que era una sacerdotisa. Y sí, quería volver, discutir con su madre, ver crecer a Igraine y escuchar cantar a Taliesin.
Todas esas cosas estaban muy bien, pensó mientras se levantaba y seguía caminando por la orilla, pero aún tenía que hacerlo. La magia, le habían enseñado, es una cuestión de concentrar la voluntad, pero a veces hay que dejarse llevar. El secreto reside en saber cuándo ejercer el control y cuándo relajarlo. El cielo estaba despejado, pero la brisa marina cobró fuerza. La niebla llegaría enroscándose desde el Sabrina como una ola espesa, inexorable como la marea. No tenía que transformar las nieblas, sino a sí misma. Señora de la vida, ayúdame, pues sin ti no podré cruzar de vuelta a Avalon. Muéstrame el camino, susurró, y entonces, al comprender que no era un intercambio, sino una simple declaración, añadió, yo soy tu ofrenda. Vivian se sentó erguida en el tronco con las manos apoyadas en las rodillas. El primer paso fue encontrar su centro. Inspiró, contuvo el aire y exhaló despacio. Con el aire expulsado salieron todos los pensamientos que la distraían de su objetivo, hacia adentro y hacia afuera. Repitió la operación contando, mientras su conciencia se replegaba en su interior y ella descansaba en una paz intemporal. Cuando su mente estuvo vacía de todo pensamiento, Vivian tomó aire nuevamente y envió su conciencia hacia abajo, hacia las profundidades del suelo. Allí, en los pantanos, no había una base sólida donde poder agarrarse como en el Thor, sino que era una especie de matriz sin adherencia en la que había que flotar. Sin embargo, aunque esas profundidades resultaban inestables, también eran una fuente de poder. Vivian absorbió la energía a través de las raíces que su espíritu había extendido y la extrajo hacia arriba en una ráfaga tintineante que surgía desde la coronilla de su cabeza y se elevaba hacia el cielo. En un primer momento Vivian pensó que su alma abandonaría el cuerpo, pero su instinto tiró de la energía para que le bajara por la columna y volviera a la tierra. Luego resurgió con renovado ímpetu hacia arriba, y esta vez Vivian se irguió y levantó los brazos, mientras el poder latía a través de ella. Gradualmente la corriente se convirtió en vibración, en una columna de energía que unía la tierra y el cielo, y ella era el punto de unión entre ambos. Bajó los brazos extendiéndolos hacia adelante y su espíritu se expandió a través de ellos para circundarlo todo en el plano horizontal. Todo lo que había a su alrededor era como sombras de luz en su visión. El lago, los pantanos, los prados, los caminos que ascendían por las colinas, el mar. La niebla se extendía como un velo sobre su percepción fría al tacto, pero vibrante de poder. Con los ojos aún cerrados, se volvió lentamente para encararse a ella y concentró toda su energía para realizar una llamada silenciosa. La niebla se extendió como una enorme ola gris, cubriendo prados, pantanos e incluso el mismo lago, hasta que pareció que Vivian era el último ser viviente en el mundo. Cuando abrió los ojos, casi no notó la diferencia. El suelo era una sombra más oscura a sus pies, y el agua una insinuación de movimiento. Sintió que un camino se abría ante ella y vio la forma alargada de una barca. La imagen era desvaída, como si la niebla hubiera descolorido su sustancia y sus colores. Sin embargo, la sintió sólida y saltó sobre ella. Cuando la empujó, notó las familiares sacudidas del agua. En pocos segundos, las formas en sombra de la orilla desaparecieron. Ahora ni siquiera tenía la tierra sólida para anclarse, y sus ojos mortales no vislumbraban ningún destino. Tenía dos opciones: esperar allí hasta el alba a que el viento procedente de la tierra disipara la bruma, o buscar el camino de vuelta a Avalon entre la niebla. Desde las profundidades de sus recuerdos invocó el conjuro. Era ligeramente distinto para cada persona según le habían enseñado.
y a veces incluso daba la sensación de que nunca se repetían las mismas palabras. Pero las palabras eran lo de menos. Lo realmente importante era la realidad que expresaban. Y no solo había que decir el conjuro, las palabras no eran más que el disparador, un recurso mnemotécnico para la transformación del alma. Vivian pensó en una montaña que había visto, la cual bajo una determinada luz se convertía en la figura de la diosa dormida. Pensó también en el grial, que no era más que una simple copa hasta que se miraba con los ojos del espíritu. ¿Qué era la niebla cuando no era niebla? ¿De qué materia estaba hecha en verdad la barrera que separaba los mundos? No existe tal barrera. El pensamiento se precipitó en su conciencia. ¿Qué es la niebla? No hay tal niebla, solo es una ilusión. Vivian pensó sobre ello. Si la niebla era una ilusión, ¿qué era la tierra que escondía? ¿Era Avalon un espejismo o lo era la isla cristiana? A lo mejor ninguna de las dos existía fuera de su mente, pero en todo caso, ¿qué era el yo que las imaginaba? El pensamiento perseguía la ilusión por una espiral interminable de sinrazón, y a cada vuelta perdía coherencia a medida que los límites con los que los humanos definen la existencia iban desapareciendo. No hay yo. El pensamiento puro en el que se había convertido Vivian tembló al borde de la desintegración. Un destello de perspicacia le dijo que esa era la oscuridad en la que se había ahogado Anara. ¿Era esa la respuesta? ¿Que nada existía? Nada y todo. ¿Quién eres tú? Gritó el espíritu de Vivian. Tu yo. Su yo no era nada, un punto intermitente al borde de la extinción, y entonces, en ese mismo momento, o antes o después, pues allí no había tiempo, se convirtió en uno, una radiación que llenó todas las realidades. Por un momento eterno participó de ese éxtasis. Y a continuación, como una hoja no lo bastante ligera para flotar al viento, cayó hacia atrás, hacia su interior, y reunió todas las partes que se habían desperdigado. Sin embargo, la Vivian que volvió a su cuerpo no era exactamente la misma que había sido arrancada de él. Y cuando se redefinió a sí misma, su voz volvió a ella, y cantó las vibrantes sílabas que conformaban el hechizo, y con él redefinió el mundo. Incluso antes de que las nieblas se abrieran, sabía que lo había conseguido. Era como emerger de un bosque espeso y enmarañado, con la plena convicción de que se va en la dirección equivocada, y de repente, entre un paso y el siguiente, descubrir el camino. Más tarde, cuando Vivian se preguntó cómo había conseguido superar la prueba en la que Anara había fracasado, pensó que quizás los 5 años de batalla con su madre la habían obligado a construir un yo que podía soportar incluso el tacto del vacío. Pero lejos de creerse demasiado sagrada, entendió que muchos de los que se perdían durante la prueba era porque se encontraban ya tan cerca del uno que sus almas separadas se fundían a él, como una gota de agua se une con el todo cuando toca el mar. El éxtasis de la unión estaba todavía lo bastante cerca como para que Vivian intentara ahogar las lágrimas que le brotaron de los ojos cuando desapareció. Recordó con angustia cómo había llorado cuando su madre la envió con Nathan. Hasta ahora no se había permitido recordar ese momento. Señora, no me dejes sola, susurró, y como un eco llegó su conciencia interior. Nunca te he dejado sola y nunca te dejaré. Mientras la vida dure y más allá, estaré aquí. Pero si la luz interior disminuía la niebla, se estaba tornando resplandor a medida que desaparecía. Al instante siguiente, Vivian se hallaba en pie, deslumbrada por el sol.
Parpadeó ante el reflejo de la luz en el agua. El resplandor de la piedra blanca de los edificios y el vívido verde de la hierba de Thor la deslumbraron, y supo que no existía una visión tan bella en ninguno de los mundos. Alguien dio un grito, se cubrió los ojos con una mano y reconoció el pelo rubio de Taliesin. Sus ojos buscaron por la ladera a su madre y su cuerpo se tensó al sentir un antiguo dolor. Taliesin había estado oteando en su busca, probablemente desde el mismo momento en que se marchó. ¿No le importaba a su madre ni siquiera ahora si su hija fracasaba o lo conseguía? Sin embargo, de repente se sintió animada. Supo de golpe que su madre estaba escondida porque no pensaba admitir ni a sí misma ni a nadie lo mucho que le importaba que su hija volviera a casa sana y salva.